Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la 21ª parte del curso de programación en Java. El día de hoy veremos arreglos bidimensionales. Un arreglo en Java puede tener más de una dimensión. A este tipo de arreglos se les conoce como matrices. Una matriz en Java, al igual que un vector, es un espacio de memoria seccionado o dividido en varias partes, con la diferencia de que en una matriz podemos guardar datos en dos dimensiones, es decir, de lado a lado o bien de arriba hacia abajo. Veámoslo de manera gráfica. Lo que nosotros tenemos aquí es la representación gráfica de una matriz. Antes de comenzar a ver cómo funciona, lo que tenemos que saber es que una matriz cuenta con varias filas y varias columnas. Además de que para poder hacer uso de una matriz en programación nosotros requerimos de dos índices, un índice que se va a llamar I y otro índice que se va a llamar J. El índice I se va a encargar de recorrer las columnas, mientras que el índice J se va a encargar de recorrer las filas. Hacemos uso de dos índices, puesto un índice no puede trabajar en dos dimensiones, únicamente puede hacer el recorrido de adelante hacia atrás o bien hacer el recorrido de abajo hacia arriba. Una vez entendido esto, vamos a ver cómo funciona una matriz en conjunto con los índices. Vamos a verlo de manera estática. Lo que tenemos que hacer a continuación es localizar un nombre. Vamos a ver primero el nombre de Carmen. ¿Qué pasa si yo quiero localizar el nombre de Carmen? En primer lugar deberíamos de situar nuestros índices en la posición 0 de la fila o columna a la que hacen referencia. En este momento ambos índices están haciendo referencia a la posición 0 de su respectivo lugar. En este caso, ¿qué pasa si yo busco el nombre posición columna 0 y posición fila 0? Pues tendríamos que esa intersección estaría en esa intersección estaría el nombre de Juan, pero yo quiero localizar el nombre de Carmen, entonces tengo que fijarme bien. Bueno, Carmen está en la columna 3, entonces tendría que ir a mi índice I e indicarle que vaya a la columna número 3. Esto lo hago porque hay que recordar que nuestro índice I es el que se encarga de recorrer las columnas. Al yo indicarle eso, el índice I en ese momento haría su recorrido a la posición que yo le estoy indicando, que es la columna número 3. Pero no basta con eso, porque en la columna 3 yo tengo 4 distintos nombres. Para ello necesito de un segundo índice, el cual me va a ayudar a colocarme en la fila donde se encuentra el nombre que yo quiero encontrar. Entonces tengo que verificar y observar que el nombre Carmen está en la fila 2. Entonces tengo que ir con mi índice J e indicarle que vaya a la fila número 2. En ese momento mi índice va a recorrer. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que yo tengo en fila 2, columna 3, es el nombre de Carmen. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar el nombre de Esteban? Entonces tendría que verificar y me doy cuenta que Esteban está en la columna 1. Entonces, ¿qué índice hace referencia o se encarga de recorrer las columnas? Pues el índice I. Entonces yo tengo que ir al índice I e indicarle que se debe de mover a la posición columna 1. Voy a moverlo, o bueno, en este caso mi índice se mueve y va a encontrar todos los nombres que están en esta columna. Pero yo quiero encontrar específicamente el nombre de Esteban, entonces también me doy cuenta que está en la fila posición 1. Entonces tengo que ir a mi índice J, que es quien se encarga de recorrer las filas, e indicarle que se debe de mover a la posición número 1. En ese momento se va a dirigir y va a revisar mi programa que hay en la intersección columna 1, fila 1, pues tenemos el nombre de Esteban. Para entenderlo de mejor manera, realicemos el siguiente ejercicio, el cual nos pide crear un programa que muestre en pantalla una matriz de dos filas y dos columnas, con un número dentro de cada posición tal y como se muestra a continuación. En pocas palabras, lo que nos piden es que hagamos un programa que nos imprima en pantalla la matriz que estamos viendo aquí, tal y como se muestra en el ejemplo. Así es que vamos a hacerlo. Necesito que por favor abras tu bloc de notas y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es nombrar a nuestra clase, la vamos a llamar matrices. Una vez hecho esto, vamos a escribir el método main. A partir de este punto nosotros ya tenemos la base de nuestro programa. Ahora vamos a comenzar a darle la funcionalidad. Lo que nos piden es que creemos un arreglo bidimensional, es decir, una matriz de 2 por 2. Vamos a ver cómo hacemos esto.
Lo que tenemos que hacer es tal y como lo hacemos con un vector, es indicar el tipo de dato. Nosotros, como vamos a trabajar con números, vamos a decirle que va a ser un vector, una matriz de tipo entero. Posteriormente hay que ponerle un nombre, puede ser el nombre que tú quieras, pero yo nuevamente voy a nombrar a esta matriz números. Bien, posteriormente, como tú recordarás, en un vector, para indicarle al programa que íbamos a utilizar un vector, teníamos que poner un corchete de apertura y un corchete de cierre. Y con esto nosotros le indicábamos al programa que era un vector, es decir, un arreglo unidimensional. Pero como nosotros queremos una matriz, es decir, un arreglo bidimensional, tenemos que indicarle eso al programa, y eso lo hacemos poniendo otro par de corchetes. Con esto nosotros le estamos indicando al programa que vamos a declarar una matriz, es decir, un arreglo de 2 dimensiones. Bien, una vez hecho esto, tenemos que inicializar dicha matriz. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con un vector. Vamos a poner la palabra new, espacio y nuevamente el tipo de dato que estamos utilizando, que es entero. Una vez hecho esto, ahora hay que indicarle al programa en cuántas secciones vamos a dividir esta matriz, este espacio en memoria que hemos abierto. Para ello también vamos a poner 2 pares de corchetes. En el primer par de corchetes vamos a poner la cantidad de filas que queremos que contenga nuestra matriz. En este ejemplo queremos que tenga 2 filas. Posteriormente vamos a colocar el número de columnas. Yo quiero que únicamente tenga 2 columnas. Ahora, es válido que tú pongas, por ejemplo, aquí que quieras 5 filas y 10 columnas. Eso es totalmente válido. Puede tener el número de filas y el número de columnas que tú desees. Pero en este ejemplo nos están solicitando que únicamente tenga 2 filas y 2 columnas. Recuerda, primero van las filas y después van las columnas. Bien, una vez que nosotros ya declaramos nuestra matriz, ahora sí vamos a ingresar los datos dentro de nuestro arreglo. En este caso vamos a comenzar escribiendo el nombre de nuestra matriz. Una vez que ya hicimos eso, tenemos que poner la posición de la fila y la posición de la columna. Para empezar a llenar nuestra matriz, vamos a comenzar desde la fila 0, columna 0. Bien, una vez que ya hicimos esto, vamos a indicarle qué dato debe de ir dentro de estas posiciones. En este caso nos piden que sea el número 5. Ahora, lo que voy a hacer es copiar esto 3 veces más, para que yo haga mi arreglo de 2 por 2. Bien, la siguiente posición que yo tengo que utilizar es la fila 0, columna 1, ¿vale? Pero aquí, en lugar de un 5, yo tengo que guardar un 2. Posteriormente voy a pasar a la parte de abajo, en donde le voy a indicar a mi programa que voy a dirigirme a la fila número 1, columna 0. Y voy a guardar aquí el número 2 nuevamente. Y finalmente le voy a indicar a mi programa que debe de estar en la fila 1, columna 1. Y ahí voy a guardar nuevamente el valor 5. Bien, una vez que nosotros ya terminamos de guardar los valores dentro de nuestra matriz, ahora únicamente vamos a imprimirlo. ¿Cómo vamos a hacer para que la matriz tenga la misma forma que nos solicitaban en el ejemplo? Bueno, eso lo vamos a lograr con la manipulación a través de los system.out.print. Vamos a escribir un system.out.print sin ln porque no quiero que dé salto de línea. Voy a poner aquí entre comillas un corchete. Después voy a concatenar el nombre de mi matriz, que es números. Y finalmente voy a concatenar nuevamente un corchete de cierre. No olvidemos el punto y coma. Bien, aquí lo que voy a hacer es colocar las posiciones que yo quiero mandar a imprimir. En primer lugar, yo quiero mandar a imprimir la fila 0, columna 0. Bien, ahora voy a copiar nuevamente este system y lo voy a pegar 3 veces en las partes inferiores. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mandar a imprimir tal cual mandé a guardar los datos. Es decir, aquí quiero ahora que se imprima fila 1, fila 0, columna 1. Después, fila 1, columna 0. Y finalmente quiero que imprima fila 1, columna 1. Bien, ahora, ya que tengo esto, únicamente en esta parte de aquí voy a agregar un ln para que cuando termine de imprimir la matriz en posición fila 0, columna 1, dé un salto de línea y los siguientes 2 números o siguientes 2 posiciones las imprima de manera seguida.
pero vamos a ver cómo es esto. Vamos a proceder a guardar nuestro archivo Java. Recuerda que se tiene que llamar igual que el nombre de nuestra clase, entonces voy a dar archivo guardar y en mi escritorio voy a guardar el archivo matrices.java. Voy a presionar enter y una vez hecho esto voy a dirigirme al símbolo del sistema. Voy a entrar a mi escritorio para verificar que mi archivo se encuentra ahí. Voy a escribir la palabra dir y en efecto, como puedes darte cuenta, aquí está mi archivo matrices.java. Una vez que verifique eso, voy a proceder a ejecutar mi archivo o a compilarlo. Voy a escribir javac espacio el nombre de mi archivo Java, que es matrices.java. Voy a presionar enter y una vez que verifico que no tiene errores y que me ha creado la clase, voy a proceder a ejecutarlo. Voy a escribir la palabra Java seguido del nombre de mi clase, que es matrices, y voy a presionar enter. ¿Y qué es lo que pasa? Como te das cuenta, nos acaba de imprimir tal cual nosotros deseábamos que lo hiciera, o más bien tal cual como nos lo pedían en el ejemplo. Si te das cuenta, utilizar una matriz no es muy complicado, basta con que tú tengas un buen control en el manejo de las posiciones. Como siempre, yo te dejo el código en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.